Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Ricardo Vargas, él es sociólogo, investigador asociado al Transnational Institute, TNI, analista en temas de drogas. Nos acompaña también desde Bogotá. Ricardo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por acompañarnos. Primero, conocer su valoración sobre este hecho específico, una avioneta que ha sido cargada por un grupo de personas, entre ellas unos policías, porque se nota que están uniformados, con 400 kilos de cocaína dentro de un aeropuerto militar. Sí, digamos que este tipo de situaciones vienen a ser como la punta del iceberg, ¿no? De un fenómeno más complejo, más estructural y que lleva muchísimos años. O sea, digamos, el vínculo del poder político con el narcotráfico colombiano abarca por lo menos unas 3 décadas atrás y digamos que todavía hoy en día con esta evidencia, digamos, pues es una reiteración del poder que tiene el narcotráfico y que para que el narcotráfico exista requiere necesariamente la complicidad del Estado. Digamos que la ilegalidad se nutre y se sostiene es porque hay facilidades no solamente en relación con el tema del traslado de drogas, como este caso de los 400 y más kilos de cocaína, sino que también cuando los capitales que se exportan con este tipo de drogas retornan, pues necesitan también blanquearse. Y también en ese campo también el poder político es muy importante porque necesita protección en materia legal, cobertura, digamos, para hacer negocios y una apertura de muchas, digamos, áreas económicas para que esto se lleve a cabo. Entonces, esta es una parte, esta es una foto, digamos, pero digamos el circuito y la dinámica estructural es mucho más compleja que esto, ¿no? Pero ahí está claro que hay una relación entre poder político y legalidad. Sí, es bien, usted nos lo reseña, es una fotografía que da cuenta de un asunto muy profundo que afecta a toda una nación, con una situación que es muy grave y es, le pregunto Ricardo, si existen tal vez informes, estadísticas, aproximaciones de cuánto de toda esta producción de cocaína, de droga, que sale de Colombia, sale precisamente por vías regulares. Allí estábamos hablando nada más y nada menos que de un aeropuerto militar que está contiguo a un aeropuerto comercial como es El Dorado, pero allí hay una base militar en Guaymaral. Sí, como no, digamos, el cálculo que tengo de lo que se mueve en esto oscila entre los 15.000 a 20.000 millones de dólares. Digamos, de lo que se mueve de Colombia por cocaína. Y gran parte de eso, digamos, se lava en el país. Y eso implica hoy en día más o menos un 5.5% del Producto Interno Bruto. O sea que gran parte de la economía nacional, sobre todo en el área de la informalidad, digamos, esta droga se lava también a través del contrabando. Y el contrabando se realiza en términos de pesos colombianos a través de la entrega de mercancías de alto consumo que se abarrotan en las calles de las ciudades principales, unas con más peso que otras. Por ejemplo, Cúcuta tiene una informalidad del orden del 75%, y Bogotá alrededor de un 48 al 50%, y ahí trabaja un mundo de gente que digamos, obtiene sus ingresos ofreciendo mercancías que son prácticamente el mecanismo del lavado de activos. Entonces el narcotráfico está sosteniendo una gran parte del empleo en Colombia, de esa informalidad, del ingreso, y por supuesto que esto afecta, digamos, encadena una cantidad de consecuencias, que es el problema de la inexistencia de cotización para la pensión, para la seguridad social. Las relaciones de trabajo pues son complicadas porque hay sobreexplotación de la gente. Entonces encadena un mundo de situaciones en donde lo que se afecta es la estabilidad económica
y la existencia de una economía que realmente responda a un desarrollo auténtico y no, digamos, a una dinámica creada y mantenida por la ilegalidad, ¿no? Cuando usted nos dice todo esto, entonces lo que uno se imagina es que Colombia es un narcoestado, que prácticamente se sostiene a través de todas estas redes que se entrelazan producto del narcotráfico. Sí, digamos que, a ver, yo distingo un poco entre lo que es las empresas de la criminalidad organizada que exportan, digamos que son, digamos, los que sostienen el negocio, y ellos negocian con la estructura de poder que opera más como una mafia. Entonces, una cosa es lo mafioso y otra cosa es el crimen organizado, digamos. Porque lo mafioso es más complejo todavía. Lo mafioso se inscribe sobre todo en una dinámica de orden político y sociocultural también, ¿no? Y entonces, digamos que el país tiene un problema muy grave porque, digamos, lo que lo está, digamos, generando el poder político es de una élite emergente, una élite que viene de la ilegalidad, cuyas nuevas generaciones están en una búsqueda de lavado de imagen. Ya, digamos, esas nuevas generaciones están, digamos, disfrutando, digamos, de los beneficios de una actividad que lleva más de 3 décadas. Y entonces eso, digamos, se proyecta en el poder político. Entonces hay una alianza, una negociación entre lo que es el crimen organizado exportador digamos, de esta droga, de cocaína, y el poder político que tiene unas prácticas mafiosas en la configuración del Estado y en su actuación práctica. Digamos, culturalmente, Colombia está muy afectada por una práctica cultural mafiosa que permea el conjunto de la sociedad, digamos, no solamente los que se dedican a ese tipo de actividades, sino que hay, digamos, comportamientos en la vida cotidiana que, digamos, se impregnan de un comportamiento mafioso, la intolerancia, el hecho de que, digamos, prácticamente, digamos, se viva, digamos, del prestigio por la plata, por la posición de cosas, la ostentación, el menosprecio frente a aquel que es pobre, frente al marginal, en donde, digamos, eso se observa, por ejemplo, en el reciente movimiento de protesta que estalló en el país, en donde salieron en algunas ciudades personajes de las clases altas provenientes del narcotráfico, armados, a dispararle a la minga indígena o a dispararle a los jóvenes que protestaban. Entonces, digamos que ese cuadro expresa unos problemas socioculturales muy complejos y tiene que ver con digamos, el uso privado de la fuerza, el visto bueno de los organismos de seguridad del Estado. Estos señores disparaban al lado de la policía. Entonces, ese vínculo es muy complicado y el país está abocado a una situación muy grave en ese orden. Muy grave, Ricardo. Y en esa correlación, ¿entenderíamos entonces el fracaso de la lucha antidrogas para el caso colombiano? Sí, digamos que ahí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el tema de la lucha antidrogas y otra cosa son los usos, los beneficios de la guerra contra las drogas. Digamos que la lucha contra las drogas pues es un discurso que la evidencia muestra a las claras que está totalmente agotado, que no hay, digamos, capacidad de contención ni de persecución clara de esto, el poder de corrupción es muy alto, etc. Pero a la pregunta de por qué se fracasa esa guerra, por qué se sigue sosteniendo, la respuesta hay que encontrarla no en la racionalidad misma de la guerra contra las drogas, sino en los beneficios que tiene la guerra contra las drogas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en el campo geopolítico a Estados Unidos le conviene mantener, digamos, un esquema de guerra contra las drogas, porque por esa vía facilita, digamos, la militarización de algunas zonas del país, la presencia de bases militares, el envío de tropas para que entren en Colombia soldados colombianos, los montos de ayuda detrás de los cuales hay grandes contratos donde se beneficia
la industria militar de Estados Unidos, y aquí adentro se benefician los grandes generales que entran en una dinámica de corrupción por ese tipo de, digamos, de dineros que fluyen para, en nombre del combate a las drogas, seguir manteniendo eso. Entonces, la guerra contra las drogas como concepto desde el punto de vista de lo que es la búsqueda de un mundo sin drogas, no hay la menor duda que está fracasando, pero detrás de eso hay unos intereses que el problema del fracaso no importa, simplemente mantienen la guerra contra las drogas porque detrás de ella hay un mundo de beneficios de muchos órdenes, incluido el geopolítico. Entre ellos el político. Y aquí necesariamente preguntarle, Ricardo, el papel que juega el gobierno, en este caso el actual, un gobierno uribista, el gobierno del presidente Iván Duque. El relato que nos hacía hace minutos, antes de conversar con usted, Ricardo, nuestro corresponsal, no es solamente esta narcoavioneta, esto, bien usted lo decía, es un relato, es una radiografía, es una fotografía, pero tenemos además la finca del ex embajador de Colombia en Uruguay, la relación que existe entre personas, altos funcionarios del gobierno y sus familiares con el narcotráfico, la cantidad de fotografías de relacionamiento del presidente actual y el expresidente Uribe con personas vinculadas directamente al narcotráfico. Es decir, si hilamos todo esto, la pregunta es, ¿cuál es en este momento el papel que juega el gobierno colombiano? Sí, yo creo que este gobierno expresa la llegada de la élite emergente al poder político. Digamos que sus campañas electorales siempre han estado financiadas por estos dineros, y ahí hay más cosas, porque no es simplemente de que se aporten unos dineros, sino que en este caso, digamos, del presidente Duque, lo que algunos investigadores periodistas han logrado, digamos, presentarle al país es que con la plata del narcotráfico se compran los votos en algunos departamentos para poder llegar a un punto de garantía del triunfo del poder político. O sea que es un encadenamiento de ilegalidades. No solamente es que lleguen dineros de origen muy oscuro, no solamente es que se sobrepasen los montos que la ley permite en las campañas, sino que culmina en una práctica también ilegal, que es dedicar esos dineros a la compra de votos. Entonces, todo eso, el hecho de, digamos, de todo lo que se mostró con el caso de Ñaña Hernández, que era un señor que lavaba dinero en ganadería para exportación y que fue prácticamente la ficha clave para poder garantizar un proceso en el cual hay grabaciones, hay evidencia que muestra que él garantizó la compra de votos en departamentos que le garantizaron a su vez el triunfo de Duque. Entonces, digamos que en un país, en una democracia que tiene, digamos, separado su estructura de funcionamiento del poder, la justicia debería tener toda la autonomía para investigar esto. Pero digamos que este país está tan mal en ese sentido de su institucionalidad afectada, que no hay en estos momentos garantía de que la Fiscalía asuma con todo el compromiso y seriedad una investigación a fondo de cómo fue ese vínculo entre dinero de narcotráfico y el triunfo del presidente Duque. Entonces, hoy en día, esta administración es como la culminación de todo un proceso largo de ese vínculo nefasto entre una élite emergente que sigue siendo clave para digamos, la vigencia del narcotráfico en el país. Y entonces, digamos que se afecta completamente la institucionalidad, la credibilidad. Se ha buscado por todos los medios cooptar la justicia, corromperla. Se ha buscado por todos los medios también controlar el Parlamento, el Congreso. Entonces la cooptación de toda la estructura institucional pues lesiona gravemente la democracia y por tanto la gobernabilidad del país, y por eso este país está estructuralmente afectado en relación con ese tipo de prácticas que vinculan la ilegalidad con la política.
Encadenamiento de ilegalidades es una frase que debemos tener siempre presente para entender la problemática tan profunda que vive Colombia. Encadenamiento de ilegalidades. Muchísimas gracias, Ricardo, por ese análisis. Muy buenas noches. Bueno, con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches.